Entonces, ahora sí, buenas tardes a los que se vienen conectando. Bueno, lo que me estaban diciendo era un poco con respecto a la parte de la tarea que les preocupa un poco. Entonces, si quieren, le vamos a dar como algunas ideas así por encimita de lo que pueden hacer, más que todo como para no, ¿cómo es que se llama? No respondérselas directamente, sino que ahí tengan una pequeña guía para ir viendo eso. Entonces, ahí compartiendo la pantalla, ahí tenemos, esta es la tarea que tienen que ir realizando. Ok. Entonces, los ejercicios de esta tarea principalmente son ejercicios de capacitores y, y sacar las capacitancias de dichos capacitores. Entonces, la primera es un cascarón esférico. ¿Ok? Entonces, como ven ustedes acá, lo primero que nos solicitan es sacar el campo eléctrico en la región comprendida entre los dos conductores, o sea, entre A y B. ¿Cuál es el campo eléctrico acá? Entonces, ¿alguien que me dé alguna idea de cómo calcular fácilmente ese campo eléctrico? ¿Alguien? ¿Ninguno? Con Gauss. Ok, entonces vamos a utilizar Gauss. Y si utilizamos la ley de Gauss, vean que lo vamos a poner entre A y B. Entonces lo encerramos acá. Y lo mejor sería usar una superficie gaussiana, ¿verdad? Esa superficie imaginaria que nosotros estamos usando, que esté entre A y B. ¿Ok? Después, una vez que tenemos el campo eléctrico, podemos calcular directamente el potencial a través de la integral de E.ddl, donde el ddl sería el diferencial de cómo la partícula se va yendo desde la carga negativa a la positiva o de la positiva a la negativa, ¿verdad? Ya sea un electrón, que los electrones van a ir de la negativa hacia la positiva, o un, una carga positiva que iría de la positiva hacia la negativa. Entonces, de ahí, esa carga imaginaria que nosotros vamos haciendo, entonces obtenemos lo que sería la diferencia de potencial entre esos dos conductores. Ahora, si tenemos la diferencia de potencial, ¿cómo encontramos la energía? La energía. Recuerden que el potencial es igual al límite cuando la carga de prueba tiende a cero. El límite cuando la carga de prueba tiende a cero de la energía potencial entre la carga de prueba. Por lo tanto, sería multiplicarlo por esa carga. ¿Y cuál carga estamos trabajando? Q. Entonces, con eso ya obtenemos la energía almacenada en el capacitor. Y después, la densidad de energía. ¿Qué era densidad de energía? Densidad de energía era la cantidad de energía
por unidad de volumen. Entonces hay que tomar el volumen que tenemos ahí. La capacitancia del sistema, ahí la podemos obtener directamente de los conductores. Ok. ¿Dudas de esa primera? Compañeros. Ok. Entonces vean que ya obtenemos la capacitancia para un conductor o para un capacitor esférico. Si ya tenemos la capacitancia de un capacitor esférico, entonces pueden irse directamente a la pregunta 4. Acá vean que les piden las capacitancias para esferas. Entonces de ahí ustedes pueden ir desarrollando con los resultados de la pregunta 1. Ya tendrían un poco la información para poder calcular las capacitancias en este capacitor. Ujú. Ok, Gabriel. ¿No hay dudas o no me está entendiendo? Igual Alexander. No, profe, está bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vean que los puntos de potencial son los puntos A y el punto B. Esos son los potenciales. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ir haciendo acá? Acá ustedes tienen que ir buscando las configuraciones que hayan en serie y las configuraciones que hayan en paralelo, primeramente. Y luego vamos trabajando todas las demás. Por ejemplo, C2, ¿en qué está con el resto? En paralelo. ¿Con quién está en paralelo C2? Con las demás del resto, dijo usted. No. Con C1. Bueno, primero habría que hacer más pequeño el circuito. Ok, No. exacto, digamos. Hay algunas que no podemos trabajarlas en serie o en paralelo porque no está en ninguna de esas configuraciones. Por ejemplo, para poder saber si están en serie o en paralelo, ahí imagínense como si fuera esto una tubería de agua. Ok, el agua viene por acá. En este punto de acá se llama nodo. En este nodo, el agua, ¿qué camino va a agarrar? Los tres, digamos. Va a agarrar los tres. Se va a venir por acá, se va a venir para acá y se va a venir para abajo. Entonces, y después de acá, vea que el agua que viene acá, en este otro nodo, se va a separar para arriba y para allá. Por acá se separa para allá y para arriba. Acá, hacia allá y hacia allá. Y hacia arriba y así va. Hasta que llega al punto B. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo cómo se colocan las patillas de estos capacitores. Por ejemplo, el C2, vea que tiene una patilla que viene acá, que está
esta patilla del C2, vamos a poner en anotaciones. Esta patilla del C2 que tenemos acá, vea que se comparte con esta línea de acá, que es un equipotencial, y se comparte con esta línea de acá, que también es un equipotencial. Entonces, todos esos puntos que están marcados ahí, que ya los acabo de borrar, son el mismo punto. Por lo tanto, tienen una patilla en común. ¿Qué pasa con el otro lado del C2? ¿Lo comparte con C1 o con C3? Sin que haya otro capacitor de por medio. No. No, entonces este C2 no va a estar en paralelo con ninguno de estos, ni con C1 ni con C3. Vamos a ver si está en serie con otro capacitor. En serie vamos a decir que pasa por la tubería uno a la par del otro. ¿Ok? Que la misma cantidad de agua le estaría llegando a ambos. Entonces, ¿hay alguno que tenga la misma cantidad de agua por la que pasa C2? ¿Compañeros? No. No, entonces C2 tampoco está en serie con ningún otro capacitor. Es la primera figura, ¿verdad? La primera figura que estamos viendo. O en la primera vista. Entonces, dado que está eso, ¿cuáles sí podríamos conseguir que estén en serie o que estén en paralelo? C8 y C9. Ok, entonces como dice Alexander y el compañero que habló, ¿quién habló? Alexander también. Pablo. Pablo, ok. Como dijo Pablo, vean que acá tenemos la tubería, no importa si la vemos de aquí hacia allá o de aquí hacia, o de arriba hacia abajo. Vean que por la misma tubería tenemos tanto a C8 como a C9. Esa es la forma más sencilla, digamos, de poder observar esas cosas. Por lo tanto, C8 y C9 los vamos a considerar que es un capacitor, que son capacitores que están en serie. Entonces, esos los vamos a eliminar y en lugar de esos dos vamos a colocar un capacitor que lo que les dije, una forma, digamos, a mí me funciona para poder llevar un poco mejor el orden, sería que el equivalente a ellos dos, llamarle C89. ¿Ok? Entonces los eliminamos de la figura y ponemos un C89 en lugar de los dos. O en el lugar de cualquiera de los dos. Ajá. Y por acá nos dice Alexander que está en paralelo con C3 y C6. Correcto. El C89, vean que, digamos, todo esto que marqué acá va a ser un solo capacitor. Por lo tanto, esta patilla de este capacitor, vea que tiene la misma patilla que el C6. Y esta otra tiene la misma patilla que el C6. Por lo tanto, como las dos patillas son las mismas, vamos a decir que el C6 va a estar en paralelo con C89. C3 no. Ok,
Alexander, C3 no está en paralelo con ellos dos. S6. Y C6 no está en paralelo con C3 porque vean que si yo veo las patillas, esta patilla de acá llega a C2. Y esta patilla de acá llega a C2. Entonces, este no va a estar en paralelo con C6 porque solamente tienen una patilla en común, que sería esta de aquí abajo. Para que puedan estar en paralelo, las dos patillas o las dos terminales del capacitor deben estar ahí en paralelo. ¿Están entendiendo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Como dice Pablo, C4 y C7. Vean las dos patillas de C4 y C7 y me dicen si están en común o no están en común. Sí, profe, está en común, se hacen un paralelo, ¿verdad? Y después se Correcto. sigue con, con el C3. Correcto. Entonces lo que hacemos es que eliminamos este y vamos a escribir acá un capacitor. Nada más vean que estoy haciéndolo aquí con el mouse, que es un poco complicado hacer líneas rectas directamente con el mouse, pero la idea es que estos dos que eliminamos, cambiamos todo este cable y todo este cable por este cable de acá. Y este sería el cable C47, que sería el capacitor paralelo de los otros dos. ¿Y cómo se sumaban los capacitores en paralelo? Se suman Nada directamente. más, ajá. Sí, lo mandé. Correcto. Entonces, C47 va a ser lo que mide C4 más lo que mide C7. Ujú. Después, cuando quitamos ese, ¿qué pasa con C5 y el C47? Quedan en serie. Quedan en serie. Perfecto. Entonces, ¿están entendiendo esto de series y paralelos? Eso es Sí, importante. profe, solo que a mí me quedó un toque de duda en el C4 y en el C7 porque dice que sí comparten ramitas. Yo sé que arriba sí, digamos, Ajá. pero en la parte de abajo C4 está como conectada con Estos dos. C6, ¿no? Ajá, ahí es así, pero abajo, Abajo. Acuérdense que lo que sea cable es un equipotencial, o sea, son el mismo punto. En otras palabras, vamos viendo abajo. Acá, si yo pongo un punto acá, es lo mismo que si pusiera un punto acá, ¿cierto? Porque vean que hay un cable, porque es el mismo cable. Si hago un punto acá, sería el mismo punto que esos tres, porque es el mismo cable. ¿Sí? Entonces vean que esta patilla, yo la puedo hacer una patilla larga. Entonces, puedo unir a C4 con C7 sin encontrarme otro elemento. Esa es la pregunta. Sin encontrarme otro capacitor o una resistencia o alguna otra cosa en el circuito. pues sí. Entonces, es la misma patilla, por decirlo así.
Ah, ok. Tienen esas Gracias, puntillas profe. como- Sí, igual que aquí arriba, vea que vea que esta, estoy logrando llevar una línea de uno al otro sin que haya un elemento en medio. Eso es lo que significa. Profe, Sí, profe, digamos, ese mismo caso entre C4 y C7 no aplica, por decirlo así, con C6 y C9 porque tenemos un C8 ahí y no comparten. exacto. El C8 es el que me está estorbando para que C6 y C9 estén en paralelo. Ah, ok. Gracias. Ujú. Por eso primero hay que trabajar C8 y C9 que están en serie para hacer ese en paralelo con C6. ¿Ok? Esto en realidad no es complicado. El asunto es agarrar el truquillo a esto para poder ir resolviendo las cosas. Ese es el tema de la parte del análisis de los circuitos. Agarrarle el truquillo y ver qué se le va ocurriendo a uno. ¿Ok? ¿Alguien más? Vean que no les estoy resolviendo el problema, sino simplemente lo que les estoy es aclarando con estos mismos problemas cómo ir trabajando las cosas. Que eso es lo que, digamos, eso sí lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es decirles, ok, ustedes van a hacerlo así, 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 después de este paso sigue este otro, y después hacen este otro, y después este otro, porque ya, al final sería resolvérselos y que de ahí ustedes ya no lo trabajen como tal. Entonces, esa es un poco la idea. ¿Dudas con este ejercicio 2? No. Ok. Profe, Sí, yo tengo dudas, digamos, al final lo que estoy buscando es llegar, digamos, a llegar a un circuito que eso es lo que no me queda claro, digamos, como llegar a un circuito ¿a qué tiene que que sea llegar? equivalente como a todos esos. Ajá, Correcto, por decirlo así. correcto. Ah, Usted a lo que tiene que llegar es a esto. Este es el punto A. Vamos a ver. A. Viene aquí. Viene aquí. Un capacitor. Y aquí tengo el punto B. A ese circuito simple es al que usted tiene que llegar. A quitarse todos los demás capacitores y este de acá es el capacitor equivalente. Sí, ok, entonces eso es como cuando uno le dicen entre los potenciales, bueno, como entre A y B, entonces tengo que hacer como eso, digamos. correcto. Sí, a veces, Perfecto. sí, a veces no le ponen un A y un B, sino lo que le ponen aquí es una fuente. Ok. ¿Cómo diferencia una fuente de un capacitor? Si son igual dos líneas paralelas entre sí. Que esa es otra cosa que tienen que... La fuente tiene el palito de abajo más chiquitito. Bueno, el negativo. Correcto, el negativo, no el de abajo. Porque también lo puedo poner, la fuente la puedo poner al revés. Entonces, uno de los palitos es más pequeño que el otro. El más pequeño es el negativo.
Ok, ok. Pura vida, profe. Entonces, digamos, así es como se resuelve, por ejemplo, la parte A del ejercicio 4, por decirlo así. Algo similar. Vamos a ver. El ejercicio 4. No, el ejercicio 4 es dibujo un esquema de capacitores para Sí, este capacitor. En el 4 lo es que le como, estamos digamos, diciendo pasar es, de como, no sé si mm, llega a este dibujo. no, en el 4 nada, no le dicen que resuelva nada. En el 4 no tiene que resolver nada. Lo que tiene es que hacer esto, un circuito con capacitores en serie y en paralelo que representen esa figura. Profe, y eso tiene varias formas. Yo lo podría hacer de varias formas, digamos. En realidad solo tiene una respuesta. Ah, ok. Las formas que usted puede hacer es ponerlo horizontal o ponerlo vertical o una cosa así, o de abajo hacia arriba o de derecha a izquierda. Eso es lo que usted puede cambiar, ¿verdad? Pero al final, Ok. esta figura va a tener, bueno, podría tener más de una forma, pero al final de cuentas son formas equivalentes. ¿Ya? Es como por ejemplo Ok. acá. Vean en este. Este forma una casita, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo en lugar del C4 ponerlo aquí doblado, lo pongo aquí en línea recta? ¿Qué pasa ahí? ¿Cambian algo el circuito? No, quedó igual. Es exactamente lo mismo. Es una forma equivalente de ver esas cosas. Y aquí entre más cuadrado esté, más fácil de observar cuáles están en serie o cuáles están en paralelo. Igual yo esto, yo lo pude haber cambiado y lo pude haber hecho así. Que aquí está C5. Y pude haberlo hecho así. Este es C4 y este es C7. Y es esto mismo que es. Este dibujo que tengo acá es esto mismo en términos de en términos de diagrama, ambos diagramas son iguales. ¿Ok? Entonces yo lo puedo haber hecho así, le hago por acá, C9, C8, por acá pongo a C6. Ok. Nada más que esos dibujos de mouse no se ven tan bonitos. Pero esto es lo mismo. ¿Ok? Esa casita es esto que está acá. Ok, profe. Muchas gracias. Sí, entonces por eso les digo, la respuesta es única.
pero digamos, usted puede modificar un poco esas cosas. Entre más simple ponga usted el diagrama, digamos, sin ponerle estas inclinadas ni nada de eso, sino todo recto, entre más cuadrado sea, más sencillo de observar eso. ¿Ya? No es porque nosotros lo queremos llevar a que ustedes tengan la mente cuadrada, ¿verdad? Como dicen en algunos lados, sino que hay cosas que entre más se simplifique, más sencillo o entre el dibujo más sencillo sea, más fácil se va a volver a resolver. ¿Ok? Vamos. Entonces, en este otro que, no sé, por ahí hablaba algo del C0. Ok. Ah, ok. Todas las capacitancias tienen el mismo valor. Eso es lo que nos están diciendo ahí. En este 3 nos dicen que C1 es un capacitor de placas cuadradas. ¿Qué es el asunto ahí de que sea un capacitor de placas cuadradas? Compañeros. Básicamente viene siendo esto. Un capacitor de placas paralelas. Entonces, para poder calcular la capacitancia, ustedes lo tienen aquí la fórmula. Para ese capacitor de placas paralelas. Entonces tienen que trabajar de esa manera. C2 nos dicen que es un capacitor esférico con estos radios. Y ustedes ya calcularon en el primer problema cuál es el capacitor esférico. Y ahí ya tienen también la fórmula para poder calcular el capacitor cilíndrico. Entonces eso es lo que van a usar ahí. ¿Sí? ¿No? Ok, los que ya llevaron CC, esto lo van a ver demasiado obvio, pero de los que están viéndolo por primera vez o los que están haciendo por primera vez este tipo de ejercicios, sí se vuelve un poco más complicado. ¿Ok? Entonces, esas son como algunas cosillas que hay que entender en realidad y tomarles el truquillo.
No sé si hay más dudas, preguntas sobre capacitores. Compañeros, compañeras. Ujú. Ok, entonces si ya eso lo tienen claro, no sé si y se acuerdan ustedes el ejemplo que les había dado de cómo ir llevando una tablita, háganlo en una tablita de Excel, puede ser, ya que están trabajando todo en computadora, pueden hacer una tablita de Excel y ahí en Excel ya calculan directamente, meten las fórmulas y ahí ya tienen todo bien calculado y saben que no están metiendo las patas en un numerito de la calculadora. Entonces, de esa manera pueden calcular las cosas más rápido, más fácil. Profe, en la tarea, a la hora de entregarle las respuestas, Ujú. por ejemplo, con el circuito del ejercicio 2 que había que hacer el capacitor, bueno, el capacitor final, que era la suma de todos, hay que irle poniendo el circuito como paso por paso, cuando se van fusionando los capacitores, cuando se van sumando. No es totalmente necesario. Si lo quiere hacer con dibujos y le toma una foto y pega ahí los capacitores, lo pueden hacer. Yo personalmente en clases y en algunos lugares, yo ni siquiera les hago muchos dibujos. Digamos, los esquemas, no es necesario hacer 1000 esquemas. Ok, usted se puede brincar algunos pasos, algunos esquemas. Ok, esa era mi duda. Muchas Ajá. gracias. Sí, igual, digamos, si usted, ahí ustedes me lo pueden entregar con fotos, pueden ser, eso sí que sean legibles, ¿verdad? Porque no va a poder uno responder o revisar algo que no sea legible. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Igual, si lo quieren hacer todo en Word y ahí bien hecho, o si lo quieren hacer en LaTeX y para meter las ecuaciones y que queden las figuras bonitas y todo bien bonito, ustedes lo hacen como más cómodos se sientan y de ahí yo entiendo que realmente hacer un trabajo de estos en Word, digamos, a mí A mí a veces así, responder o hacer los 4 ejercicios y responderlos, ¿cómo es que se llama? Ahí bonitos. Depende del ejercicio, me lleva hasta 4 horas, ¿verdad? Los 4 o 5 horas. Entonces, no, a veces no es práctico. Cuando yo lo resuelvo en papel, a mí lo que me lleva es media hora, media hora, una hora, a lo mucho. Entonces, digamos, acá yo entiendo que ustedes tienen otro montón de cosas que hacer y cosas así, entonces tampoco la idea es que aprendan, no tanto que sean, ¿cómo es que se llama? Que queden las cosas tan elegantes o tan presentables, así. Ok, Sebastián, tener una reunión el lunes para aclarar dudas el día lunes. Ahí sí me dejo un poco comprometido, un poco mal porque
El problema es que el lunes tengo consejo de escuela y con el consejo de escuela básicamente llevo más de mediodía en esa reunión, entonces sí se me complicaría hacer una reunión el lunes. Ok, profe, está bien. Ujú. Pero buena pregunta. Obviamente esos asuntos de dirección lo están haciendo de forma virtual, ¿verdad? Como decir, los directores y todo eso, secretarios, toda esa gente, obviamente está de forma virtual. Sí, digamos. En sesión Zoom es que estamos haciendo los consejos de escuela. Ok. Y es que yo quería averiguarme porque yo necesito sacar una certificación, pero me imagino esa gente está en las mismas, ¿verdad? Sí hay, digamos, sí hay personal trabajando dentro del TEC. Es mínimo, pero sí hay personal trabajando. Entonces, si usted necesita sacar una certificación, lo que le recomiendo es como, digamos, se está tratando de que la menor cantidad de personas estén dentro de la institución. Entonces, pregunte o mande un correo con la persona que está encargada de eso. Yo creo que para que no tenga que ir a cajas y todo eso, yo creo que lo puedo hacer por transferencia. No estoy seguro, ¿verdad? Pero supongo que dado estas cosas, podría hacer eso por transferencia electrónica. Y después usted va directamente, hace la solicitud por correo a la persona encargada de las certificaciones y finalmente cuando ya está lista, digamos, creo que son 1 o 2 días, o entre 1 y 3 días, más o menos, que ya las certificaciones, usted se apersona al TEC y va y retira esa certificación. Ok, gracias, profe. Sí, entonces, Más digamos, bien disculpe, que no es nada, no tiene nada que ver con la materia, obviamente, pero sí me urge y ahí estoy, hasta ahora me voy acordando, más bien. ya. Disculpe, más bien, pura vida, Ah, no, profe. no, tranquilo, más bien, la idea es esa, ¿verdad? Que dentro de lo que les podamos ayudar un poco ahí, también es una cuestión de ir dando ideas para ir mejorando en todas las cosas, pero supongo que siguiendo un procedimiento así, rápido se la consiguen, más que ahora no hay muchas personas que estén, ¿cómo es que se llama? Que estén solicitando certificaciones y esas cosas. Entonces, aprovechar, ¿verdad? Y para que se la tengan rápido. No sé si hay alguna otra duda de algún otro tema o alguna otra cosa que quieran que revisemos. Compañeros, compañeras. No, Profe, va a haber bastante teoría, bastante pregunta de teoría ¿a dónde? en las evaluaciones, obviamente. No se va a ir solo por la parte de las preguntas, o sea, de los problemas, más bien. No es solamente resolver problemas. Digamos, sí van a haber varias preguntas de teoría que ustedes tienen que analizar, igual que en los exámenes. Digamos, exámenes de semestres pasados, si quiere,
Les comparto acá. Vamos a ver. Profe, ¿usted de casualidad tiene el primer parcial del primer semestre del 2018? Aquí están. Ustedes los pueden bajar. Ustedes vienen a la cátedra. Aquí viene el material de apoyo. Primer parcial de ¿cuál? Del primer semestre del 2018. Ah, no está el primer semestre del 2018. No, Qué raro. y es que ese me lo habían prestado y traía al final un ejercicio capacitor, Ajá. pero sí, buscándolo aquí en digital no lo encontré y el examen se me quedó en Cartago. Ya. Entonces, Y lo ocupaba para practicar, para ver el ejercicio del capacitor ese que venía resuelto y Ok. tomarlo como ejemplo. Déjenme ir acá. Y ya les respondo si lo tengo o no. De tenerlo tengo que buscarlo, pero vamos a ver. Primer semestre 2018. Sí, sí lo tengo que tener. Nada más es cuestión de buscarlo. Ah, ok. Entonces ahí después se los puedo pasar. Pero sí, aquí están, digamos, todos los semestres pasados. Por ejemplo, en este del segundo de 2019, digamos, sobre todo en los quizzes, sí vienen varias preguntas de teoría. ¿Ok? Por ejemplo, esta. Número atómico de los elementos químicos siempre se indica mediante números enteros. ¿Ok? Por ejemplo, aquí 10. ¿Qué es este número atómico 10? Esta es la masa atómica, que ese sí tiene decimales, pero el número atómico 10, ¿qué indica? Protones eran. Exacto, la cantidad de protones que tienen. Entonces, si es la cantidad de protones, solo Ento- puede tener protones 1, 2, 3, o sea, números cuantizados o números, este, número- que no son continuos, son discretos. Números discretos o números enteros de eso. Entonces, ¿cuál ley me indica eso? De ahí, compañeros. Sí, es por que la carga está cuantizada. Solo tenemos valores discretos de carga. No de... ¿Ok? Entonces, no hay medios electrones, por decirlo así. Aunque actualmente se está trabajando o se está viendo un poco, sobre todo en física teórica, la parte de los quarks para poder explicar esas, digamos, los componentes de los diferentes. Y esos quarks sí tienen cargas, eh, ¿cómo es que se llama? Cargas fraccionarias. Este otro considera las siguientes afirmaciones. El signo del flujo eléctrico neto sobre una superficie cerrada depende solamente de la carga neta encerrada.
O sea, el flujo solo depende de la carga encerrada. O el signo del flujo. O la dirección del flujo depende del signo de la carga encerrada. ¿Sí o no? Verdadera. Correcto. Las cargas afuera de una superficie cerrada no generan flujo neto sobre la superficie cerrada. Aquí casi siempre es, vamos a un dibujo. Tengo una superficie cerrada cualquiera y nos dice que tengo una carga por aquí afuera. Esta carga genera flujo neto sobre esta superficie. Creo que sí, profe. Sí. Vamos a ver, si es una carga positiva, va a tirar flechas de esta manera. ¿Qué pasa aquí con las flechas? En este borde. ¿Están entrando o están saliendo de la superficie? Entrando. Y aquí, Están saliendo. O sea que no generan nada, entonces entran y salen. correcto. Eso es lo que quiere decir eso de la ley de Gauss. Entonces, si tengo una carga fuera de mi superficie cerrada, básicamente no tengo flechas netas o flujo neto en mi superficie. Entonces, esto también es correcto. El flujo eléctrico sobre una superficie cerrada es directamente proporcional a la cantidad de carga encerrada. Ok. Cuando ustedes ven este tipo de preguntas, plantéenlas de diferente forma. Plantéenlas con sus propias palabras. Ok, ¿cuál es el flujo eléctrico? Veámoslo más gráfico, como si fueran flechas. Entonces, la cantidad de flechas que están saliendo depende de cuánta carga tenga. O sea, si yo tengo una carga acá, esta va a empezar a tirar flechas. Sí. Ya sea para afuera o para adentro. Entonces, si la carga es más intensa, ¿qué va a pasar con esas flechas? Entre más grande sea la carga, más flechas voy a tener. Entonces, Es verdadera. correcto. Pero eso es como tener un tarro lleno de agua y obviamente el agua tiene energía potencial, me imagino. Ujú. Ah, ok, ok. Sí, digamos, puede hacer analogías con fluidos. Vamos a ver, el flujo eléctrico neto sobre una superficie encerrada, sobre una superficie cerrada que encierra cargas, depende del tamaño de la superficie.
No, esa es falsa. Correcto, porque véalo aquí. Si esta es mi bueno, voy a hacerla con otro color. Si esta es mi superficie, ¿ok? Por esa superficie verde, ¿están saliendo más o están saliendo menos flechas que esta superficie grande de acá negra? La misma cantidad mientras se encierre la misma carga. Correcto. Entonces, esta es falsa. Por lo tanto, solo falsa es la 4. Ok, pero van viendo esas preguntas. La idea que ustedes vayan haciendo básicamente es esa, digamos, y le van a hacer preguntas de cualquier tema, sea cual sea. El análisis que ustedes tienen que hacer siempre va a ser el mismo análisis. Digamos, no necesitan hacer un análisis mucho más complicado que ese. Y cambien siempre las palabras que les dan por sus propias palabras, por las palabras con que usted entiende las cosas. Ahora dice, se puede afirmar con toda certeza para las superficies equipotenciales. O sea, ¿qué era equipotencial? Que el potencial Mismo potencial, es igual. es igual, ¿correcto? Entonces, dos superficies equipotenciales pueden unirse en uno o más puntos. ¿Qué pasa si tienen un punto en común esas dos superficies equipotenciales? Es falsa esa, profe. Esa es falsa porque, Se volverían una sola superficie. exacto, Un estaríamos conductor. hablando de una sola superficie. Esa es verdadera, profe. Me suena verdadera. Vamos a ver las demás. El trabajo necesario para desplazar. Vamos a ver. El trabajo necesario para desplazar una carga eléctrica entre dos puntos es nulo. No, vamos a ver, el vector campo eléctrico es constante. Esa es constante. ¿Por qué esa es verdadera? Es que me crea mis dudas. Profe, eso no es como tener dos barras una frente a otra. No, O más bien estoy, sí. es tener una sola barra. Entonces Ah, yo no, tengo irían, una barra de metal. ¿Ok? Entonces, el campo eléctrico aquí es el mismo campo eléctrico acá. O es el mismo campo eléctrico acá. iría en todas direcciones, entonces. La dirección cambia y no solo la dirección, sino también la magnitud. El campo eléctrico acá sería hacia allá. Sería básicamente la suma de los componentes en X de estas, de cada uno de estos puntos.
de la superficie equipotencial. Sí. Entonces, esta no. Ok. Esta no. Esta no. Esta me suena. ¿Cuánto trabajo necesita usted para pasar una carga de un punto a otro punto? El trabajo es igual al cambio del potencial por la carga. Y si yo estoy hablando de una superficie equipotencial, ¿qué pasa cuando yo paso de un potencial, no sé, de 5000 a otro potencial de 5000? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre esos dos puntos? Cero. Entonces, ¿cuál es la energía en este caso? Cero. Las líneas de campo eléctrico son en cada punto paralelas a la superficie equipotencial y se dirige en la dirección que el potencial disminuye. Ok, esa es falsa. En realidad, el campo eléctrico siempre es perpendicular a... Ok, yo tengo la superficie equipotencial, entonces siempre va a ser perpendicular. Aunque también si ustedes dicen que no, como nosotros en clase estamos viendo que la superficie, la dirección de la superficie es siempre en la dirección normal. Entonces, en ese caso, el paralelo podría funcionar. ¿Me siguen o no? Sí. Y si el potencial disminuye, si el potencial disminuye, vamos a ver. Siempre va de más hacia menos. Sí, siempre va de más hacia menos. Esa D se podría considerar si la justifican bien. Si hay una buena justificación, la D se podría considerar como correcto. Profe, ¿cómo fue que justificó la primera parte? La segunda sí la entiendo, pero la primera no la entendí bien, me perdí, no la escuché. Que dos superficies equipotenciales pueden intersecarse en uno o más puntos. No, del enunciado de que las líneas del campo en cada punto paralelas a la superficie. Ok, vamos a ver. ¿Quieren? Ahí tendría que ir a la parte de superficies equipotenciales. Que estoy en física 2.
Ok, estas son las superficies equipotenciales, estas líneas en azul. Entonces podemos ver que, digamos, si yo tengo aquí o en cualquier parte, digamos, esta línea siempre es perpendicular a esa área. Y vean que aquí todas chocan de manera perpendicular. Sería este punto de aquí hacia allá. Que siempre chocan sobre una superficie equipotencial de manera perpendicular. Ok. ¿Está claro eso? Sí. Pero la pregunta es, ¿cuál es la dirección del área? Sí sería paralela, pero entonces en ese caso el enunciado tuviera que decirme que no es paralela a la superficie, sino al vector del área de la superficie. ¿Correcto? Pero la dirección de la superficie, digamos, usted la puede determinar como ese vector de área. La superficie usted la puede denotar como ese vector de área. Entonces ahí es donde, por una cuestión de semántica, usted podría dar por buena esa respuesta. Sí, es decir, yo entiendo por qué podría ser correcto, pero el asunto es como la palabrilla clave de que tendría que ser con el vector de área y no exactamente con la superficie. Es que la superficie, estamos hablando que la superficie es el área. Es ese pequeño error de semántica que se está determinando ahí. Es un error de semántica de la lengua castellana, del lenguaje castellano. Entonces, Sí, es como decir que se puede interpretar de dos maneras. exacto. Ese es el asunto. Y esas cosas ustedes, digamos, por eso les digo yo, revisen muy bien los exámenes y revisen muy bien las cosas. Digamos, a mí me llega alguien y me reclama esa pregunta, porque marcó la D y me dice, es que yo estoy entendiendo esto como paralelo. Y estos dos vectores son paralelos, efectivamente. Entonces, me hacen una justificación realmente que estén entendiendo la materia y yo le doy todos los puntos. ¿Ok? Igual en los quizzes. En los quizzes que ustedes realicen, no vayan solo, digamos, solo de esa manera. Si ustedes están seguros de alguna respuesta, que aunque no sea la que ahí dicen que es la respuesta correcta, y ustedes me dicen, profe, es que esto es así por esto, esto y esto, bien justificado, no tengo ningún problema en cambiarles esa nota porque realmente le están ganando al sistema, básicamente. Sí. Ok. Y en parte lo que yo busco es que ustedes sean básicamente que en los cursos, en términos generales, ahí, Mariana, yo creo que usted había llevado Física 1 conmigo, ¿verdad?
Sí, Sí, entonces usted se acuerda que yo siempre los instaba a ir a ese más allá, ¿verdad? De sacarle el jugo realmente a las cosas. Entonces, si ustedes logran, digamos, si ustedes, aunque la pregunta, digamos, no hay preguntas que sean completamente eludibles. Y eso es lo que yo busco con ustedes, que el conocimiento de la materia vaya un poco más allá de lo mínimo que tienen que saber. Y si eso lo logran, de ahí van a ser excelentes profesionales y van a tener entonces mejores bases para poder enfrentar diferentes retos o diferentes cosas. Ok, esa es un poco alguna de las ideas. Y aquí nada más, vea que este también es de capacitores. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es verdadera respecto a un capacitor de placas paralelas? Ok. ¿La capacitancia de qué dependía? Solo de la geometría. Cuando está completamente cargado, el voltaje o la diferencia de, bueno, el voltaje, eso está totalmente mal dicho. En realidad es una diferencia de potencial o una tensión. Entonces, la diferencia de potencial entre las dos placas de ahí va a ser diferente de cero o si va a haber una diferencia de potencial. Igual. Igual ustedes, digamos, esta, si fuera la correcta, ustedes la podrían descartar. Porque el 0 también es un número. Entonces podrían, digamos, por semántica también, decir, ok, no hay, si hay una diferencia de potencial entre los dos puntos, o ¿cómo es que se llama? O la diferencia de potencial entre los dos puntos es 0, no es que no haya, o cosas por el estilo. ¿Ok? Vamos a ver, la energía almacenada en un capacitor es proporcional al cuadrado del voltaje aplicado entre las terminales del capacitor. ¿Qué habíamos dicho para la capacitancia? Capacitancia es igual a carga entre potencial. ¿Y la energía potencial? ¿Qué era? Vamos a ir un momento acá. La energía potencial puede ser carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia o capacitancia por diferencia de potencial al cuadrado. Entonces, ¿qué dice ahí? La energía que almacena es proporcional al cuadrado del voltaje aplicado entre esas terminales. Creo que podría ser que sí. Ok. Entonces, esta definitivamente ya la eliminamos. Esta todavía hay duda.
Cuanto mayor sea el voltaje aplicado en el capacitor, entre más voltaje aplique, menos carga va a almacenar. Acuérdense que este valor es constante. Verdadera, entonces, Esto es verdadera. entre más voltaje se va a hacer más pequeña la carga. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con la capacitancia? Si este es más grande y este es más pequeño, ¿qué va a pasar con la capacitancia? La capacitancia será menor. ¿Y qué habíamos dicho de la capacitancia? Depende de la carga o del voltaje. O del potencial, mejor dicho. ¿Ok? Depende solo de la geometría. Entonces esta es falsa. Porque si este aumenta, este tiene que aumentar. Para que la proporción entre ellos sea la misma. Entonces esto es falsa. Para una misma diferencia de potencial, si aumento el área de las placas, se disminuye la carga almacenada. Si aumenta el área de las placas, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con la capacitancia? Aumenta. También va a aumentar. Porque C es igual al epsilon sub 0 por el área entre la separación de las placas. Entonces, si el área aumenta, aumenta la capacitancia. Y habíamos visto que esto era C por V al cuadrado entre 2. ¿Cierto? Entonces, si aumento C, si C es más grande, ¿qué va a pasar? V permanece constante. ¿Qué va a pasar con U? Ok, entonces, si aumento A, aumenta C. Por lo tanto, si aumenta C, ¿qué va a pasar con U? Aumenta. Igual dice para... Ajá. Ah, no, se disminuye la carga almacenada. Entonces, ¿qué va a pasar con la carga? No sé por qué estaba leyendo energía almacenada, que la carga va a aumentar. Entonces, esta también es falsa. Y la energía potencial sí depende del cuadrado del potencial.
Entonces esta es correcta. Sí, no. Sí, sí. Sí, aquí está nada más. Aquí tienen entonces, pueden llamarlo dos cargas puntuales, dipolo, o también puede ser un capacitor. Vean que tiene una carga positiva y una carga negativa separadas entre sí. Entonces eso también podría tratarse de un capacitor. Ah, ahí nada más le están preguntando por los signos de la carga. Si las líneas van hacia ese número, o si las líneas se dirigen hacia esa carga, entonces, ¿qué sería? ¿Positivo o negativo? Profe, yo digo que la respuesta es la B. Q1 es positivo y No, Q2. mentira, mentira. Digamos, Q2 tiene que ser positiva para que las líneas salgan de él y vayan hacia Q1, que sería la carga negativa. Ok. Tiene que ser la A. La respuesta correcta es la A. Ujú. Una esfera hueca construida con un material conductor tiene un radio interno 2R y un radio externo 3R, con una carga neta de menos Q. Considere que no existe ninguna otra carga eléctrica en el espacio. Ujú. La magnitud del campo eléctrico para R igual a R es igual a... Ahí esa la tendrían que sacar. No tendría, pero tendría que ser la B, ¿no? Porque es como hacer, sí, porque la carga es menos Q. Bueno, sí. Sí. Ok, entonces tenemos aquí la esfera hueca. Entonces vamos a dibujar una esfera hueca. Ahí está hueca esa esfera. Y nos dicen, es conductor. Tiene un radio interno 2R y un radio externo 3R. O sea, de aquí mide 2R. Acá vamos a ver. Profe, en este caso, ¿se acuerda que yo le pregunté mucho sobre el tema de apantallamiento? Como es conductora, aquí se debe de aplicar, ¿verdad? Sí. Entonces, una esfera hueca construida con un material conductor tiene un radio interno 2R y un radio externo. La carga total es menos Q. Entonces, aquí tiene una carga de menos Q. Pero ¿hacia dónde se va esa carga? Hacia la superficie. Entonces, aquí tengo la carga negativa.
Ujú. Acá nos dicen que hay alguna carga aquí adentro. ¿Mm? Dice que no hay ninguna otra carga eléctrica en el espacio, entonces no hay nada. No hay nada. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico aquí? ¿Cuál va a ser el campo eléctrico aquí en esta parte interna? Sería 0. 0. Ah, sí, sí. Ujú. Ujú. Entonces van viendo que el tipo de problemas, digamos que se pueden presentar. Se pueden presentar problemas para ustedes resolver ejercicios o se pueden poner a analizar diferentes circunstancias o situaciones. No sé si van viendo esa diferencia. Sí, profe. Sí. Entonces, ya con este ejemplo, yo creo que ya logran un poco ir evacuando, digamos, esas dudas y cómo ir enfrentándose a este tipo de problemas analíticos. Ya que el problema, este tipo de problemas son de mucho análisis y muchas consideraciones que ustedes tienen que hacer de la materia. Entonces, la idea es esta, ¿verdad? Que ustedes estén, cuando se sienten a hacer los quizzes, sobre todo porque hay 2 intentos, si acaso, 1 o 2 intentos, creo que todos tienen 2 intentos o a lo mucho 3. Entonces ahí igual, no hacer el primer intento media hora antes de que se cierre el quiz, ¿verdad? Hacerlo lo antes. Ok, son 2 intentos. El primer intento, tratar de hacerlo cuando ya hayan leído la materia un poco o hayan visto los videos, pero no dejar que se acerque mucho el final. Porque así, digamos, ustedes ya van a tener y van a decir, ay, es que esta pregunta me generó dudas. Entonces van y revisan un poquito la materia y ven qué fue lo que pasó. Ok. Pero Ahí, las notas las están poniendo apenas uno termina la actividad o digamos, apenas se cierra es que liberan las notas, porque eso me ha pasado con varios cursos, entonces estoy como jeteando a ver si estoy bien o estoy mal. ok. Ahí vamos a ver. Me sale como evaluada, pero que el profesor no ha liberado la nota, es el mensajito que dice, entonces no sé si en esta va a ser igual o que si nos dejan ver la nota apenas terminamos. Ok. Déjenme dejar de... Más que todo para... Ahí no están viendo nada, ¿verdad? Profe, ese asunto de los 2 intentos es en caso de que en la primera vez que uno lo está haciendo se le vaya uno el internet o es en caso de uno sentirse inseguro y volverlo a intentarlo. Jamás va a ser la segunda, ¿verdad? O sea, es en el caso extremo de que se le caiga a uno el internet, ¿verdad? Ok. Es que por eso preguntaba, porque por ejemplo, si me saqué un 100 en la primera y no sabía, y en la segunda por
tratar de ver si veo otros conceptos y barro, y quedo mal. Sí. Vamos, nada más déjenme ver una cosa acá para ver si yo tengo. Ah, sí, esto es física 2. No, yo sí tengo acceso a las evaluaciones. Entonces, que eso es lo que quiero ver. Ahí, yo trato por lo menos día por medio de estar revisando todas estas cosas y estar viendo, ¿verdad? Si ya contestaron, si no han contestado, cómo van con eso. Ok, en realidad las dos opciones que tienen ustedes o los dos intentos, básicamente o la idea general es que la idea general es que ustedes hagan ¿cómo es? Si se les cae el internet o algo así, que puedan volver a realizarlo. Pero igual, son dos intentos, entonces, si ustedes sienten que se sacaron una nota muy baja en la primera, si veo que solo como 3 personas lo han hecho el quiz, entonces, si se sacaron una nota muy baja, lo pueden volver a hacer. ¿Ok? Esa Profe, es la pero idea. como dijo la compañera, si en un caso uno se siente así, pero ¿cómo sabe uno? Bueno, yo estuve haciendo las prácticas de las semanas anteriores y al final a uno le sacaba la nota, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto se había? No sé si ahora estos tiran la nota o no tiran la nota, por eso están preguntando eso. En realidad, yo creo que hoy estamos viernes, como el miércoles creo que yo había actualizado las notas. Ahorita eso era lo que me estaba fijando, que estuvieran actualizadas y solo había una que no se había actualizado. Entonces, cuando ustedes entran a evaluaciones, yo les doy a actualizar y ya les aparece a ustedes qué notas sacaron. ¿Ok? Profe, ¿y usted qué creería que sería malo, muy pésimo, terrible? Digamos, que uno hiciera los dos intentos y usted escogiera la nota más alta que uno Es que a mí obtuvo. no me sale. Ah, A mí me sale la última nota y yo no puedo ver la ajá, anterior. ajá, ok, Digamos, entiendo, sí. yo personalmente no puedo ver lo anterior que usted sacó o lo anterior que usted hizo. Y hasta que actualice la nota, usted no va a saber qué nota se sacó. Entonces, igual, digamos, tampoco es que puedo pasar todo el sábado a la par de la computadora esperando a que alguien lo haga, ¿verdad? Entonces yo lo que trato es como, a veces el sábado lo actualizo como a mediodía o lo actualizo en la noche. Y ahí, a veces antes de irme a acostar a dormir, yo me meto un toquecito, reviso que esté todo actualizado y ya me acuesto a dormir. O cosas así. Ya si ustedes me mandan o me dicen ahí entre varios
que ya que ya lo hicieron o algo así, y yo veo que hay varios, bueno, con solo uno que yo veo, yo ya lo actualizo. Entonces ahí estoy constantemente tratando de revisar esas cosas, sobre todo cuando hay quizzes. Ok, ya hay más de un intento. Si se les cae el internet en medio de que ustedes están haciendo eso, o se les va la electricidad o lo que sea, saquen fotos y me mandan el correo diciendo, mira, profe, me falló. Entonces, para ver si me puede habilitar un intento más. ¿Ok? Pero eso sí, digamos, como es una cuestión catedrada, yo sí necesito, y también, ¿verdad? Para que no sea, ¿cómo es que se llama? Para que no sea injusto con el resto de los compañeros, entonces se le puede habilitar un intento más si si lo justifican. Si me dicen, mira, se me fue el internet en el momento en que lo estaba haciendo, o, o lo que sea, ¿verdad? Que haya pasado algo justificante, entonces ahí se puede tomar eso en cuenta. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, Sí, profe. entonces, sí, Ahora la evaluación, digamos, va a ser como, ¿cómo lo explico? Digamos, vemos el tema, por ejemplo, de esta semana, que era lo de las fuerzas electromotrices y eso, y entonces la evaluación de eso va a ser para la semana que sigue, cuando ya en la que estamos nos van a dar otro tema y así. Bueno, es que así lo estoy viendo ahorita, lo de capacitancia lo vimos la semana pasada, ya tenemos ajá. otro tema y lo demás, o sea, y lo de capacitancia tenemos que entregarlo hasta la que sigue, o sea, vamos como de 2 temas de por medio cuando nos están evaluando, digamos, el primero. Básicamente. Sí, sí. Sí, ahí, digamos, la idea es tratar de llegar a un momento donde lo que se les está evaluando sea lo de la semana que se está trabajando. ¿Ok? Igual sí, digamos, aquí las evaluaciones, aquí ustedes ya pueden ver más que todo cómo son todas las evaluaciones. Esos son todos los trabajos y todas las cosas que tienen que ir haciendo. ¿Ok? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Yo les tengo que evaluar esta parte de evaluaciones previas, eso se los tengo que agregar yo. Ahí, cualquier cosa, si ustedes tienen algún reclamo con esa parte de evaluaciones previas, entonces ahí lo podríamos conversar. Podríamos ver un poco y analizar caso por caso, en caso de que tengan dudas con esa parte de evaluaciones previas. ¿Estamos? Y sí, la idea es llegar al consenso o llegar al punto donde lo que se está evaluando esa semana corresponda a lo que se está viendo esa semana. Eso queremos llegar a, digamos, las últimas semanas que sean de esa manera. Por el momento Pero entonces no se van a evaluar, digamos, todos los temas, o va a haber como uno donde vaya a acumular varios o algo así para lograr eso. Sí, digamos, van a ver, hay muchos temas de las semanas que se van unificando, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita hemos visto temas muy aislados. La primera parte, campo eléctrico y carga. La segunda, ley, ¿cómo es? La segunda fue también campo eléctrico y carga.
Y empezamos con ley de Gauss. La tercera ya tuvimos que usar potenciales y otras cosas. Y ahí hemos ido y se están viendo un poco los temas por separado, pero sí hay cosas que van juntando o que van empezando a estructurar todo para que quede completo. Esa es un poco la idea. Estamos. Entonces, cualquier cosa, ahí la próxima clase o traten de usar ahí los foros. Ahí me pueden estar preguntando cosas y yo voy a tratar de estar respondiéndoles. Igual, si ustedes se meten a foros y ven alguna pregunta y saben responderla, la responden. Yo después acierto o no lo que ustedes están haciendo. Entonces la idea es que utilicemos bastante esos foros. ¿Ok? Sí, entonces, si no hay más dudas, dejemos la sesión hasta aquí. Porque ya prácticamente son las 5. Y ahí, entonces, para no atrasarlos si tienen alguna otra actividad o alguna otra cosa. Ok, nos vemos entonces el miércoles. Bien, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, nos vemos entonces y Dave, mucha Gracias, suerte ahí con profe. las tareas. Ok, Mariana. Hasta luego, Chao, profe. profe, muchas gracias. Ok, hasta luego. Ah, Sofía fue la que habló. Bueno, hasta luego entonces.